Vamos a ir a buscar nuestras lecturas de verano. Me gusta mucho dividir mis actividades favoritas, lo que hago en ciclos, ¿sabes? Voy a usar esta blusa que compré en mi tienda vintage favorita. De hecho, la etiqueta la guardé, es muy antigua y pues tiene estos hermosos como broches aquí. Me gusta este detalle que viene así abierto. Bueno, pienso ver si hay alguna revista de la edición Premium 5, The Guide to a Better Life, y me gusta bastante. Esta es de la de mayo. Vamos a ver si la de junio me gusta, y si no, también me gusta mucho Pop Eye. Y quiero ver si hay una revista que estoy bastante interesada recientemente, que es L'Etiquette. Conmigo voy a llevar esta, que es mi lista pues de gramática coreana. Estoy estudiando coreano y portugués, entonces pues nada, esta me ayuda más que nada al grammar, porque el coreano lo practico mucho en mi trabajo, entonces siento que tengo como vocabulario, pero no tengo cómo unir ese vocabulario. Sí sé lo básico, obviamente, pero aquí tengo, por ejemplo, el might. Llevo esta de notas, muy sencilla, que me regaló un sang. Llevo también mi libreta de aprendizaje, porque quiero hacer notas si encuentro algún libro que me interese o algún tema. He estado pensando si ponerle algún charm a mi bolsa, que sí me gustaría, pero me gustaría hacer algo yo, ¿sabes? Por fin regresé de la librería y pues compré algunas cositas. Espero enseñárselas mañana o al rato. Lo más seguro es que sea mañana. Pero justamente como estoy planeando, me gusta planear los libros que voy a leer durante esta época. El primero es The Pillow Book. La autora es Sei Shoragon. Este libro me parece bastante interesante porque siento que si yo hiciera un libro sería de esta forma, que son como pensamientos revueltos. Esta no es una novela como tal, sino una colección de textos variados, listas, cosas, anécdotas, poemas. Es como un diario literario fragmentado. Y de hecho, esta tiene una forma en específica de llamarse en Japón, que se llama Suihitsu, que es una escritura al azar. Creo que es como justamente leer un diario sobre referencias, sobre fragmentos, sobre textos, como diarios, pensamientos, y es algo que me interesa demasiado, porque te digo que siento que si yo hiciera un libro sería de esta forma y me interesa bastante. El segundo libro que quiero leer, que me emociona demasiado también, es el The Poetry of Arab Women, y es sobre la vida de mujeres árabes. Todo esto a través de la poesía, del amor, del exilio, la guerra, la migración y el feminismo. Y este libro me interesa bastante porque le da visibilidad a poetas mujeres árabes que no son tan conocidas en Occidente. Yo siempre he dicho que hay que salir también de nuestra educación occidental que nos dieron desde pequeños, ¿sabes? Muchas veces nos recomiendan muchos libros europeos o de Estados Unidos, y la literatura latinoamericana, hay literatura china, hay literatura árabe,
me interesa a mí la de Asia, de otros lugares también, ¿sabes? Creo que hay que leer de todo también. Y más que nada me interesa ver pues la visión de estas mujeres. Me interesa ver su perspectiva. El siguiente libro es Braiding Sweet Grass. Este libro lo he visto bastante en mi grupo, en mi comunidad de mujeres que les gusta reunirse a hacer rituales. Y de hecho fue una recomendación. Este libro habla sobre ciencia, filosofía y sabiduría indígena. Explora las plantas, la naturaleza, botánica e indígena Potawatomi. Vi que este libro habla sobre la relación viva y la de coexistir con la naturaleza. Algo que leí que me interesó bastante es que habla también sobre cómo tener la gratitud sobre la tierra y cómo cuidar la reciprocidad. Esto quiere decir que como la naturaleza te cuida a ti, te aporta algo, ya sea algo espiritual, la naturaleza nos aporta muchísimas cosas. Esto habla también de devolverle algo a la tierra. Esto me hizo pensar demasiado en cómo una persona como yo, Kirem, entre tantas miles de personas, ¿yo qué tendría de especial para aportarle a la naturaleza, sabes? Creo que es una pregunta muy profunda para mí misma que me gustaría pues desarrollarla más profundamente en un espacio para mí. Entonces siento que es una pregunta interesante para poder hacer journaling, porque por ahora no puedo responder de manera certera esa pregunta. Y se me hace bastante interesante. El último libro que me gustaría leer en esta época, La belleza del objeto cotidiano. Es como la cerámica, el textil, los utensilios, los elementos pues cotidianos que usamos día a día tienen una belleza, que no necesariamente un objeto tiene que ser lujoso para que tenga un valor pues no sé, interior en nosotros, ¿sabes? Es muy bello hacer esto cada vez que va a empezar una nueva estación. Me gusta ir a la librería, a la biblioteca, a ver libros que quiero leer, ¿sabes? Últimamente he estado como planeando mis días para el verano. Me gusta mucho planear mi vida conforme a las estaciones del año. Por ejemplo, conocer las verduras, las frutas que van a ser de temporada, algunos platillos de temporada, actividades y también otras cosas que me gusta, como por ejemplo los aromas, ¿sabes? Creo que me he dado cuenta que mi cuerpo reacciona y recuerda muchísimo con los aromas. Soy una persona como que percibe mucho los aromas de los lugares a los que voy, de las personas, de las cosas, de todo. Entonces para mí los olores son importantes porque me ayudan a recordar, me ayudan a asociar mis memorias. Te quiero platicar un poco de mi proceso de cómo planeo y organizo mis días de acuerdo a las estaciones del año, a los ciclos, a las energías con las que estamos regidas cada mes, dependiendo de las fases lunares, llevado de la mano con la astrología y también de acuerdo a mi ciclo menstrual. Vamos a estar tomando para la plática de hoy. Este té lo compré en una convención de tés. Antes de empezar te quiero enseñar lo que he comprado recientemente. Me acabé mi libreta de curaduría y esta es la nueva. Es una Midori. Me encantan porque las hojas son buenas para escribir, aunque a veces se me corre un poco la tinta.
como que no se seca rápido, pero me gusta porque la textura es un poco gruesa, aunque a veces se transparenta un poco como de este lado, por ejemplo. Así se ve, pero me gusta que tenga este listoncito para ver dónde estamos. Le he personalizado esto que lo hice con acuarela, me encanta cómo se ve la acuarela. Compré esta libreta de Penco, me gusta mucho la marca Penco porque es muy accesible y vienen demasiadas hojas aquí. Esta específicamente la voy a ocupar para cuando esté leyendo un libro hacer mis anotaciones aquí. Después de la de Penco compré mi revista mensual. No todos los meses compro revistas, pero esta edición me pareció bastante interesante. Esta revista es una de mis favoritas, que se llama Premium, The Guide to a Better Life, y esta edición se llama Life with Flowers and Greens. Esta es la número 6 y me gustó bastante esta edición y por eso decidí comprarla. Lo que me parece más importante en todo esto es entender el arquetipo de verano. ¿Qué quiere decir el verano? ¿Qué es el verano? ¿Qué significa? ¿Qué pasa en el verano? En verano la temperatura aumenta, lo que va a hacer que nuestro cuerpo, nuestra temperatura corporal también aumente. Y algo que me gusta del verano es el sudor. Antes no lo amaba y decía, es que yo sudo mucho, soy una persona que está sudando en verano constantemente y suda en las partes que no le gustaría sudar, pero sudar es muy bueno. Sudar nos ayuda muchísimo a eliminar toxinas, también a no retener líquidos, y es que el agua es liberadora en todas sus formas. El arquetipo de verano es expansión, es esta parte de crecer, de probar, de salir. La vitalidad social, que es esta parte de la socialización, de salir, de platicar, de conversar con la gente, de las relaciones humanas con los amigos, de estar en contacto con el agua justamente, de estar en contacto con el sol. Lo que más se me hace cómodo a mí es separar cada estación en 3 etapas, que va a ser inicio, medio y final de verano. El inicio para mí de verano va a ser esta parte de exploración, justamente lo que he estado haciendo recientemente, como explorar qué libros quiero hacer, qué libros quiero leer, qué cosas quiero hacer, como planear un poco, como esta parte de observar, socializar, probar cosas nuevas. Ahí es donde yo observo qué es con lo que me quedo de lo del pasado y qué es lo que quiero adaptar al futuro o cambiar. En medio de verano es donde voy a hacer la expansión, donde va a ser el crecimiento, donde voy a poner en acción todo esto que planeé, enfocarme más en 1 o 2 proyectos importantes en verano, por ejemplo. A mí me gusta mucho hacer como mini proyectos para mí misma o así, entonces pues eso es lo que voy a hacer este verano, planear 1 o 2 proyectos y ya después poner en acción esos proyectos. El final del verano es la integración, es como más que nada evaluar o también afinar algunos detalles de las cosas que hice, de las que no hice, ver qué me gustó, qué no me gustó, y lo más importante es prepararme para el siguiente ciclo. Esto es algo muy importante para mí, es diseñar mis semanas conforme a mi energía. Es un ritmo semanal que me ayuda a descansar, que me ayuda a no ser una persona productiva en exceso, que me ayuda también a observar. También esto me ayuda a sentirme libre, en movimiento con mi cuerpo, socializar, ¿sabes? Es algo que me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, aquí voy a decir un ejemplo, no es exactamente la mía. Tú puedes hacer la tuya conforme a tu horario o a lo que te dedicas. 2 días de acción, 2 días creativos, un día lento, un día libre, un día de cuerpo. Es como establecer un enfoque de día, ¿sabes? Como de hoy mi día, este enfoque va a ser
y no sé, la creatividad. Entonces la mayoría de las cosas que haga van a estar enfocadas en esa meta de hoy, que es la creatividad. En mis días lentos voy a tratar de no ir a prisa a todos lados, de estar un poco más presente en el día a día, de tomarme mi tiempo para hacer las cosas. Uno de mis días favoritos es el domingo, porque es donde hago prácticamente como mis preguntas de journaling de la semana, ¿sabes? No soy una persona que haga así como journaling de preguntas de todos los días. En realidad a mí me gusta más escribir lo que siento en formato así libre, ¿sabes? No es como que me haga preguntas todos los días, pero los domingos sí. Los domingos son de preguntas de journaling y por ejemplo aquí te voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, cada semana es dónde siento energía y dónde me estoy forzando. ¿Qué me está expandiendo? ¿Qué me está drenando? ¿Estoy viviendo el verano o estoy sobreviviendo? ¿Sabes? ¿Qué me está robando mi energía? ¿Qué es lo que me está gustando? ¿Qué es lo que me gustó de esta semana? ¿Qué observé en esta semana? ¿Sabes? Ese tipo de cosas y ese tipo de preguntas que se me hacen bellísimas. Para mí específicamente son los domingos. Lo que yo hago es que en cada mes anoto los días con más energía. ¿Sabes? Aquí lo tengo anotado, por ejemplo, de junio. Vamos a repasarlo. Los días cargados de energía para junio es el 17 de junio, que es luna nueva en Géminis, momento para iniciar proyectos, estudios, escritura. El 21 de junio, que es el solsticio de verano, que es en el hemisferio norte, el sol entra en Cáncer. Tradicionalmente es uno de los días más energéticamente importantes del año y creo que junio por eso siento que es el momento para hacer esto de lo que te digo. ¿Por qué? Porque es un mes cargado con mucha energía y pues aquí es donde podemos hacer introspección, rituales de agradecimiento, manifestación. El 30 de junio, luna llena en Capricornio. Es el momento de la culminación y cosecha de esfuerzos realizados, reflexionar sobre metas. A mí me gusta muchísimo anotar cada mes cuáles son los días más cargados y generalmente anoto las lunas nuevas, las lunas llenas. Hay una frase que me gusta mucho que encontré en un libro que está relacionado a esto, que dice: moverte con la energía del movimiento en lugar de pelearte con ella. Me gusta mucho aprender cosas por estaciones del año. Es como hacer mi propio currículum de aprendizajes propios por estaciones del año, ¿sabes? He visto gente que lo hace por año, pero a mí me gusta por estaciones del año porque voy cambiando mucho todo en todo este proceso, voy cambiando, entonces pues también van cambiando las cosas que me van interesando. Entonces me gusta mucho hacer como este currículum de aprendizaje por mes. Me gustaría hacer un video de cómo es que lo hago, cómo lo organizo y pues si te gustaría igual me puedes decir y pues lo hacemos. Planear nuestras comidas de acuerdo a las estaciones del año. ¿Y esto por qué? Precisamente porque el clima cambia, pues la temperatura corporal cambia también. Nuestra energía, nuestra digestión también puede cambiar de acuerdo a estos ciclos. Verano es una estación con mucho calor y precisamente como te mencionaba que sudamos, necesitamos más hidratación. Estamos en constante movimiento porque los días duran más, tenemos más energía, entonces pues hay que estar comiendo bien, comidas frescas, por ejemplo, frutas frescas, no sé, melón, sandía, pues planear mis comidas, dependiendo de dónde vivas, de qué es lo que te gusta. Por ejemplo, yo ahorita recientemente soy fan de los soba noodles, pero yo les pongo jitomatito fresco, les pongo pepino y les pongo una salsita muy rica con huevito. Me encantan estos noodles y son como mi comida favorita. Amo comer las ensaladas también, me gusta mucho la de tofu teriyaki, esa es mi ensalada favorita. También me gusta planear mi estilo, como lo había mencionado en uno de mis videos anteriores. Me gusta planear qué tipo de telas me gusta usar, qué tipo de estampados son para el verano, cómo es que este verano se va a regir para mí. Por ejemplo, es luz y energía y movimiento. Entonces, ¿qué tipo de ropa voy a adaptar para mí en esta temporada? Para mí el aroma en las estaciones del año es algo muy importante que me hace recordar momentos, ¿sabes? Entonces,
Me gusta mucho en verano lo que es como floral, me gusta mucho lo que es cítrico, me gusta como acuáticos, me gustan estos olores como acuáticos, no sé, como de pepino, agua de lluvia, como este tipo de combinaciones. Y ahorita estoy obsesionada con este, de hecho ya es refill porque de hecho se me acabó y es uno que me gusta bastante. Este me hace recordar tantas cosas y me encanta relacionar momentos con olores y pues este es uno de mis favoritos. Y por último, las actividades que voy a estar haciendo. Esto sí para mí es muy importante y más que nada porque vivo en un lugar donde, por ejemplo, en invierno no me gusta andar en bicicleta porque me congelo. Mis manos, mi cara, mi piel se puede dañar porque es muy frío. Entonces, ¿qué actividades voy a hacer? Estoy muy segura que la actividad que más va a regir en este verano para mí, la arcilla y la acuarela. Estoy segurísima, es algo que ya noté mucho en mí. Que sabemos que en verano llueve bastante, ¿sabes? No sé, salgamos, hay que mojarnos 5 o 10 minutos con la lluvia, acompañar a la lluvia, sentirla, mojarnos. Creo que es bello, es muy bello, hace mucho que no lo hago, sinceramente. Entonces siento que esa va a ser una de mis actividades, mi side quest de junio. Los baños fríos, uff, cómo me encanta tomar baños fríos. Es como piel rejuvenece, ¿sabes? Cuero cabelludo, ya no sufrirás más porque soy una persona que con el frío sí se baña con agua caliente. Entonces es como mi ciclo de recuperar, ¿sabes? Entonces, pues sí. Algo que también te recomiendo hacer es tener side quest. Me gustaría hacer un video específico de esto, de mi side quest del mes. Eso es lo que yo hago. Yo anoto las side quest que quiero hacer en los meses. Si lo intentas, me platicas cómo te va. Recientemente mi vida ha sido un poco caótica. Estoy tratando de buscar el balance y de crear esa versión de mí con la que me sienta más a gusto y de aceptar algunas cosas que están sucediendo también. Estoy llegando a un punto donde me siento tan bien y se siente muy lindo estar en este punto ahora de mi vida.